Hola amigos del Sao, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos en un nuevo capítulo de The Sao Live. Vamos a hablar el día de hoy de este libro, Economía sin Banco Central, la banca libre en Chile a fines del siglo XIX. Así que vamos a esperar que se conecte algún poquito más de personas. Y les he preparado un pequeño resumen de este libro. ¿No? Un libro que es interesante porque desmiente a varias personas acá, ingenieros sociales en las redes, ¿no? En Instagram sobre todo. ¿Ah? Así que muy bien. Bueno, comentarles que, bueno, este libro no lo tengo en digital, de hecho, en mi canal, es un pero, ¿ya? Pero em, yo lo adquirí, de hecho, por internet, de manera física. Pero de verdad que vale la pena leerlo, de verdad que vale la pena, sobre todo para conocer en Latinoamérica y en otros países el impacto de lo que es el Banco Central en la economía. En este libro te quedan varias dudas resueltas al respecto. Sí que se los recomiendo de todas maneras. ¿Mm? Veo que se van conectando varias personas, así que bienvenidos a todos. Les comento que también este es el tercer programa que hago el día jueves. Ya a las 20 horas me juntamos aquí por Instagram. Ya llevo, este es el tercer capítulo, como les decía. El primer capítulo hablé también de economía, un libro que se llama Principios Modernos de Economía del Desarrollo del profesor Víctor Espinosa. El programa anterior estuvimos hablando de la paradoja de los colectivistas de Óscar Astroza, que es un libro más de análisis político, también de filosofía política, un ensayo bien interesante que estuvimos hablando la semana pasada. Y bueno, hoy día vamos a seguir hablando de economía con este libro. ¿Ah? Así que bien. Bueno, entonces, como les contaba, este es un libro que desmiente a muchos ingenieros sociales, ¿ya? Respecto sobre todo a las ideas de Milei de lo que es abolir el Banco Central, ¿ya? Porque en Chile hubo un periodo importante, dentro del siglo XIX, donde no existía un Banco Central. Entonces, te entrega las bases de aquello, ¿m? Te entrega las bases históricas, qué sucedió, te entrega datos, que eso es súper importante, y también te contextualiza, ¿no? Desde varios economistas. De hecho, el libro es un compendio de varios artículos que el editor es em, Juan Pablo Cou, perdonen ahí la mala, como, ¿cómo decirlo? Me cuesta pronunciar su apellido, pero es Couyoumian, ¿ya? A ver si lo dije bien. Pero, por ejemplo, dentro de los autores del libro está Ignacio Briones, Juan Ricardo, el mismo que les decía, Ignacio Muñoz de la UNOY, Pedro Jeftanovich, Ralph Luders y Lawrence H. White, o H. White. Entonces es una recopilación de varios artículos que trata, digamos, de todo este periodo de Chile entre 1860 y 1898, que fue un periodo donde no hubo un banco central en Chile, ¿ya? Entonces un conjunto de artículos que analiza la historia económica de Chile a fines del siglo XIX. ¿M? Miren, me gustaría leerles un fragmento. De hecho, en este live les voy a leer varios fragmentos del libro, para que ustedes un poco se puedan introducir en aquello, ¿ya? Em, ok, entonces dice, Kurt Schuller, ¿ya? Dice, en el año 92, ha identificado unos 60 episodios de emisión privada de billetes en todo el mundo, porque es una de las características de una economía que no funciona con Banco Central, es que cada banco, cada institución bancaria emite su propio billete y estos billetes entran en competencia unos con otros. Entonces, Schuller identificó unos 60 episodios de emisión privada de billetes en todo el mundo, principalmente en el siglo XIX. 10 episodios han acaparado la atención de la literatura de los últimos 30 años. Además de Chile, se han reexaminado los casos de Australia, Canadá, Colombia, Francia,
inmediatamente después de la Revolución, Irlanda, Escocia, Suecia, Suiza y la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. ¿M? Entonces, existen varios casos al respecto. Y dice, resumiendo muy brevemente, las eras de banca libre en Escocia, Canadá, Irlanda y Suecia fueron claros éxitos. Suiza fue exitosa hasta que la ley federal de bancos cambió, imponiéndose más restricciones y privilegios. Australia tuvo éxito hasta que sobrevino una grave crisis financiera cuyas causas se discuten, aun cuando los bancos no parecen haber incurrido en falta. Los episodios de banca libre en Colombia y en la Francia postrevolucionaria fueron exitosos, pero solo fueron breves ensayos antes de que cada gobierno nacional creara su propio banco y le otorgara el monopolio de la emisión de billetes para propósitos fiscales. ¿Mm? Dice, el éxito de la banca libre en la Francia postrevolucionaria fue defendido por el economista Jean-Gustave Cousser-Selmy, quien tendría un rol fundamental en la introducción en Chile de las ideas que inspiraron la ley de 1860, ¿m? Que es la ley que de alguna manera reguló desde el Estado la existencia de los bancos sin la creación de un banco central. ¿M? Y bueno, eso ya anticipa algunas reflexiones o conclusiones que se obtienen en algunos de los artículos que están en este libro, ¿ya? Respecto a si Chile realmente en este periodo tuvo o no tuvo una banca libre, ¿ya? Eso es una reflexión importante que se hace acá. Ya, mire, revisando el índice, el libro tiene varios capítulos, tiene en total 4 capítulos, ¿ya? En el capítulo uno, que es de Juan Pablo Cobian, ya, disculpen si no lo pronuncio bien, hace un contexto histórico de Chile en esa época, a fines del siglo o a mediados del siglo XIX. Ya comenta varios aspectos históricos, contextuales, que ocurren en esa época y que influencian gran parte de lo que es la economía en esa época en Chile. Ya se sabe históricamente, para las personas que hemos seguido la historia de Chile, es que Chile tuvo periodos de mucha pobreza, antes de la guerra del Pacífico y posterior a la guerra del Pacífico. Entonces ahí ocurren varias situaciones que aquí las relata. Después en el capítulo 2, que es de Pedro Jeftanovich y Rolf Luders, dice cómo operaba la banca libre, análisis y funcionamiento, ya en Chile. El capítulo 3 dice los mecanismos de autorregulación de la banca libre chilena, que es de Ignacio Muñoz de la UNOI. Y finalmente el capítulo 4 que es de Ignacio Briones respecto a la crisis financiera del año 78 y la banca libre en Chile, ¿ya? Entonces, acá sobre todo en los últimos capítulos, bueno, todos se muestran datos, pero es interesante porque se muestran todos los bancos que han existido, algunos incluso hay nombres reconocidos de bancos que aparecen acá. ¿M? Em, Así que muy bien. Bueno, y dentro de algunas reflexiones que he sacado del libro, ya que creo que son muy importantes de plantearle a ustedes, ya para que ellos, insisto, estamos analizando, contándole este libro, Economía sin Banco Central, ya que he estado hablando bastante en mi canal. Hola Jordan, saludos para ti. Bien, entonces lo que afectó la banca libre en Chile fue principalmente la Guerra del Pacífico. Ese hito en Chile generó un antes y un después, ¿ya? De hecho, la Guerra del Pacífico fue lo que generó que el Estado interviniera más en la economía, ¿ya? Y eso es porque generó una pobreza muy importante, ¿ya? Eso generó que muchos bancos de alguna manera quebraran y lo que sucedía previo a la Guerra del Pacífico es que cuando los bancos quebraban se fusionaban generalmente, ¿ya? Algunos quebraban, pero quebrar un banco en esa época era bien complejo, porque como no existía un banco central, muchas personas dependían digamos, del funcionamiento de ese banco. Por lo tanto, se trataba de resguardar a las personas que administraban el banco y también a las personas que dependían del banco, ¿ya? Entonces, era una dinámica distinta a la actual. En la actualidad, lo que se hace es que el Estado, de alguna manera, respalda estas entidades y eso también genera corrupción, ¿ya? De hecho, en Chile, un caso muy conocido es el de la familia Luxi, ¿ya? Donde hay una intervención respecto a la banca. ¿M? Y eso genera una serie de problemáticas, ¿ya? Una serie de problemáticas que hasta el día de hoy, en la interna, las personas que conocen el funcionamiento de los bancos podrían dar cuenta de aquello. En esta cuenta somos bien críticos de los bancos en general porque tienen varias prácticas que son bien abusivas
que son arbitrarias y que responden un poco a esta forma de funcionar, ¿m? Pero que, en mi opinión, al no existir un banco central, estas prácticas se podrían de alguna manera, vamos a usar la palabra regular, de una manera distinta, de una manera más justa. ¿M? Bien. Entonces lo que afectó a la banca fue la guerra del Pacífico, ya que esto reestructuró al país como tal. Entonces los bancos también sufrieron cambios por el producto de aquello. Ignacio Briones en los capítulos finales menciona que posiblemente en Chile no existió una banca libre, que es lo que le mencionaba al principio. Ya es una reflexión, porque una banca plenamente libre desde el punto de vista libertario, por ejemplo, es que el Estado no intervenga en absoluto en la economía, ya en este caso en la banca. Ignacio Briones hace esa reflexión, porque de alguna manera, antes de la existencia del Banco Central en pleno siglo XIX, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, regulaba por decretos y por leyes el funcionamiento de los bancos. Entonces, de hecho, para crear un banco, el Estado en esa época ponía ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, no, desde el punto de vista de Ignacio Briones, la banca libre plena nunca existió en Chile, ¿ya? Entonces siempre, digamos, hubo una regulación estatal. Lo que pasa es que es distinta como lo conocemos ahora. Y bueno, un aspecto importante también a considerar es que la intervención estatal siempre ha perjudicado el funcionamiento de los bancos. Claro, aquí dice Joaquín, quien te ofrezca un crédito va a tener prácticas abusivas. Claro, en ciertas circunstancias, cuando hay buena situación económica a nivel país, a nivel macro, los bancos tienen un mejor comportamiento, pero en los periodos de crisis es donde ocurren principalmente los abusos. Y eso es lo que vemos en la actualidad, después de la pandemia, donde se habla para aquellas personas, por ejemplo, que han optado a los créditos hipotecarios, son los que más te pueden contar aquello. Hay muchos casos de personas que, por ejemplo, te señalan que en cierto periodo de los últimos 10 años era más accesible tener una vivienda propia a través de un crédito hipotecario, ¿cierto? Que la más gran mayoría, o sea, la gran mayoría accede a estos bienes gracias a estos servicios, ¿no? Bueno, también se menciona mucho a Jean-Gustave Cousel-Senuil, que es uno de los discípulos de Frédéric Bastiat, que impulsó desde el liberalismo francés todo este concepto de la banca libre. Él influenció muchísimo lo que es la economía chilena y por eso es importante reconocer aquello, ¿ya? Las personas que hemos estudiado de forma bastante sencilla lo que es la economía, sobre todo en Chile, este nombre es importante, ¿ya? Dice, acá Balanza Negra, hay tres reguladores de los bancos, el mismo banco, el gobierno y los clientes. ¿Quién sirve mejor? ¿Quién es más beneficiario con cada agente? Claro, buena pregunta. Perfecto. Entonces, mire, me gustaría como comentarles también una parte del libro, ¿ya? Que, mira, en la parte de atrás, la contratapa, dice, por casi 40 años, entre 1860 y 1898, la economía nacional operó exitosamente bajo un sistema de banca libre, modelo monetario sin un banco central, donde la emisión de billetes quedaba en manos de privados, los cuales competían libremente bajo escasas restricciones legales. Las restricciones legales que existían eran las que ponía el Ministerio de Hacienda de la época, ¿ya? Que de alguna manera también generaba em, tanto incentivos como también ciertas regulaciones en comparación a la actualidad, en mi opinión, eh, fomentaba una mayor libertad económica, ¿ya? Que es lo que vemos en la actualidad. Este libro analiza en profundidad este periodo de la historia económica chilena y evidencia, para sorpresa de algunos, la gran estabilidad que esta práctica mantenía en el país, tanto en el valor de la moneda como en el desarrollo del mercado financiero y del negocio bancario. Visión que contrasta con estudios anteriores que menospreciaron este modelo. Algo muy importante, que es una crítica que se hace también desde la escuela austríaca, es que desde que existió el Banco Central, por ejemplo, el manejo de la inflación ha sido bastante precario de parte de esta entidad del Banco Central, ¿no? Entonces, por eso es importante tener presente que lo que se señala en las redes sociales, en particular acá en Instagram, respecto al desarrollo económico, gracias a un Banco Central, está negando la historia, ¿ya? Y por eso es importante
revisar la historia. Y en este libro tú puedes encontrar aspectos históricos muy importantes que refutan a estas personas. Entonces, dice, la lectura de economía sin Banco Central será de especial interés para los historiadores y economistas que buscan comprender en profundidad el funcionamiento de esta etapa y para todos aquellos que quieran poner fin a la ignorancia que ha rodeado a la banca libre. Chile es un muy buen ejemplo de banca libre a nivel latinoamericano, a nivel mundial inclusive, ¿ya? Entonces, pero estos datos muchas veces no se conocen porque son datos antiguos, estamos hablando del siglo XIX. Me gustaría leerles otra parte importante del libro, que es sobre todo el capítulo 4, que es el capítulo de Ignacio Briones, ¿ya? Y aquí se menciona un poco lo que mencioné al comienzo. Dice, pese al liberalismo teórico de la ley de bancos de emisión de 1860, lo cierto es que entre 1860 y 1878, el sistema bancario chileno se fue alejando progresivamente del ideal de los modelos de banca libre como el que el creador de la ley chilena, Jean-Gustave Courcelles-Senuil, tenía en mente. En este capítulo se ha mostrado que desde su génesis el fisco tuvo una relación estrecha con el sistema bancario chileno y con un nuevo banco en particular, el Nacional, que daba cuenta de más de la mitad del mercado y que se fue transformando en un cuasi banco estatal. El Banco Nacional fue un banco privado, pero que fue creciendo y que también tenía mucha influencia en las personas los banqueros de ahí, con el gobierno. De hecho, eso es algo que se ve mucho en este libro, es que los dueños de los bancos tenían mucha vinculación al gobierno. De hecho, habían nombres de bancos ya que tenían apellidos bastante conocidos por decirlo así, en la cultura chilena, ¿no? Miren, les voy a mencionar algunos, ¿ya? Por ejemplo, en la época del 77, el 1877 y 1878, existían, por ejemplo, bancos, el Nacional, el Banco Edwards, ¿ya? El Banco Mate, ¿ya? Y otros bancos que tenían, el Banco OSA, ¿ya? Y otros que tenían nombres, por ejemplo, el Banco Agrícola, el Banco Consolidado, también existía antiguamente el Banco del Pobre, que me llamó mucho la atención, que también aparece acá, ¿ya? Que son como algunos de los bancos que eran como importantes. Y también a veces existían bancos que eran regionales, ¿ya? Porque muy característicos, por ejemplo, creo que estaba el Banco de Chillán en un momento, que son bancos muy antiguos, ¿ya? Que probablemente, no sé si quedará algún registro de esos bancos o algún legado histórico, ¿ya? Probablemente puede existir, de hecho los registros están, ¿ya? Miren, por ejemplo, algunos bancos que existieron entre 1854 y 1898. Por ejemplo, McClure y compañía, ya el Banco de Valparaíso. Hay un banco también que aparece aquí, el Banco Sudamericano. No sé si los que somos millennials a lo mejor se acordarán que antiguamente existía un banco sudamericano. Ese banco es muy antiguo. De hecho, se creó el año 1872, ¿ya? eh, Banco de Curicó, Banco de Talca, ya ese también es conocido, ¿no? Sabemos que hubo un expresidente fallecido, ¿no? Que también estuvo relacionado a ese banco, y ese banco es del año 1885, un banco antiguo, ¿ya? Claro. Y hay varios bancos, Banco del Ñuble, Banco de Ahorro y de Préstamo, banco, etcétera. Hay varios bancos, de varias regiones. Entonces, me los mencionan acá y mencionan datos estadísticos, distintos datos de aquí, ¿no? Y mucha historia, ¿no? Ok, mire, es una de las características que menciona Briones en sus conclusiones, ¿ya? Dice, uno de los elementos esenciales de la banca libre consiste en que los bancos de emisión privados compitan porque sus billetes emitidos sean aceptados por el público. Y ese era el incentivo de la libertad económica en ese tiempo. Los bancos estaban obligados a dar un buen servicio y que a su billete tuviera valor porque competían con otros bancos. Y bueno, lo interesante que me parecía, bueno, cuando habían crisis en los bancos, me llamó mucho la atención que una solución era la fusión. Entonces, obviamente, en esta competencia en el mercado, habían bancos que crecían y otros que no. Y los que no crecían, los que perdían ante el mercado,
lo que hacían era finalmente absorbidos por los bancos más grandes. Entonces, estos bancos más grandes también era una operación riesgosa, por eso es interesante ver lo que pasaba en la época, porque a veces la expansión de un banco podía significar la quiebra, ¿ya? Porque es una operación de riesgo, o también que esta expansión también fuera exitosa. ¿No? La educación es y será siempre la mejor herramienta para los seres humanos. ¿Cuánta razón tienes? Entonces, mire, esto es algo súper importante, dice. Esta competencia que tenían los bancos en esa época sin Banco Central inhibe la sobreemisión y asegura que el buen billete domine al mal billete. Ello tiene como condición necesaria que exista flexibilidad en la tasa de cambio entre billetes, de tal forma que el buen billete sea preferido al mal billete como medio de pago. También lo que ocurría es que algunos bancos también compartían como el tipo de billete, ¿ya? Entonces generaban como alianzas o existían tasas de cambio de alguna manera convenientes para las personas, ¿ya? Es bien interesante esta época, ¿ya? Respecto a cómo funcionaba, uno no se lo imagina, ¿no? De hecho, también en esa época del siglo XIX estamos hablando, a veces no valía solamente el billete, sino que existían otros medios de pago o las monedas que existían en esa época eran distintas. ¿M? Por ejemplo, mira, aquí un poco lo que le estaba mencionando. Dice, lo anterior está asegurado por la capacidad del público de convertir en todo momento los billetes en moneda dura o en metálico. Eso siempre ha tenido valor. Cuando no existía el Banco Central, el mineral siempre tenía mayor valor. En este caso, lo que reivindica la escuela austríaca a través de Jesús Huerta de Soto, el oro. El oro es súper importante. Siempre ha tenido un valor que va en aumento. El oro, ¿cuándo existe algún antecedente de la devaluación del oro? Averígüelo usted. Dice, este mecanismo disciplinador esencial se pierde si es que hay una desconexión entre la calidad del billete y esta tasa de cambio. Entonces, eso es lo que inhibe el banco, la banca libre, por decirlo así, que es que el Estado abuse de la emisión monetaria, que es el gran problema que tenemos en la actualidad y que a Chile le ha afectado muchísimo. ¿M? En este capítulo he mostrado que eso es exactamente lo que ocurre con un préstamo por sumas considerables negociado por el Estado y los bancos a finales de 1877. De hecho, una de las situaciones previas a la existencia del Banco Central es que el Estado empezó a obligar, a presionar fuertemente a los bancos para hacer préstamos. Y eso también es una forma de intervención. Por eso Ignacio Briones es bien crítico respecto a si en Chile existió o no una banca libre, porque el Estado de alguna manera igual siempre ha intervenido. Entonces, el tema es, ¿qué intervención es menos mala? ¿Una intervención bajo un banco central o sin un banco central? Porque se sabe al menos en la historia de que el Estado siempre, siempre ha intervenido de alguna manera. E interviene a través de estos élites, ¿no? Que negocian finalmente, hacen presión política, etcétera. ¿Mm? Miren, paradójicamente, un poderoso argumento en la dictación de la Ley de Bancos de Emisión de 1860 era la confianza en que bajo un sistema de bancos de emisión privado se eliminaba la tentación de que un emisor centralizado, el Estado, pudiera monetizar sus déficits fiscales. Esa era la convicción del creador de esta ley, Jean-Gustave Courcelles-Senuil, al declarar que la prosperidad de los bancos solo puede ser garantizada mediante la continua aplicación de capacidades comerciales virtuosas. Estas no son aseguradas de la mejor forma por los hombres en el gobierno. En efecto, casi siempre ocurrirá que el gobierno será un mal banquero o, lo que es peor, un banquero irresponsable. Y tiene toda la razón. Aquí Jean-Gustave Courcelles-Senoy. Así es, po. El Estado siempre que se mete en todo tipo de ámbito de la vida humana, siempre deja la escoba. Y así es, po. Y actualmente nos tienen con una naturalización de la inflación constante, con los años. Entonces nos hacen acostumbrar, ¿no? A que la vida siempre es más cara. Y eso es algo que las personas entienden, pero lo que hay que ayudar es a entender por qué ocurre aquello, y cómo se puede evitar, cuáles son las soluciones de este problema. Y bueno, una de las soluciones, en mi opinión, es lo que propone mi ley, que es la abolición del Banco Central. Y acá tenemos información al respecto. ¿Qué ocurrió en Chile, por ejemplo, cuando no hay Banco Central? ¿Qué pasó en la historia? ¿Mm?
Así que muy bien, queridos amigos. Les recomiendo este libro. Como les decía al comienzo, este libro lamentablemente no lo tengo en digital porque la forma de acceder en digital es a través de Script, me parece, de esa plataforma de PDFs donde uno tiene que pagar por acceder. Entonces, hay una versión en Script, me parece, gratuita, que tú de hecho, así accedí la primera vez en digital en este libro, ya, pero es una edición de 30 días, ya, donde igual tienes que poner un medio de pago, entonces no está gratuitamente este libro, es el único problema, ya, pero este libro lo puedes comprar en internet, lo encuentras desde la editorial del Ediciones El Mercurio, ya, Ediciones El Mercurio. ¿Mm? Em, de verdad que es muy recomendable para entender por qué hay muchas personas acá en las redes que mienten, no están diciendo la verdad respecto a lo que es la, a lo que es el Banco Central, ¿m? Y los efectos que ejerce en la economía. Bien, bien queridos amigos, eso es básicamente este libro. Ya quería hacer una reseña bien breve de lo que consiste este libro. Y bueno, les comento que la próxima semana no voy a hacer live porque voy a tener una actividad libertaria, liberal y libertaria, así que no voy a poder estar con ustedes, pero en el próximo capítulo que nos vamos a contar los jueves, a las 20 horas les quiero hablar de este libro, de Murray Rothbard, La anatomía del Estado, que es un libro bastante breve, pero que es una gran introducción a lo que es las ideas libertarias de el libertarismo de propiedad privada o de libre mercado, ya desde la mirada de Rothbard. También se los recomiendo, es un libro muy sencillo, que esto sí lo pueden encontrar en internet, gratuitamente en PDF, me lo pueden pedir, lo voy a ver si lo subo a mi canal, no sé si lo tengo probablemente sí lo tengo, y les voy a contar por qué es importante leer la anatomía del Estado. Lo único que les puedo decir es que cuando tú lees este libro, como lo mencionó un compañero que va a venir a Chile, que es eh, Amanecer Libertario Mirko, va a venir a Chile. Él dijo una vez, tú lees este libro y te vuelves anarquista de inmediato. Es cierto, sí. ¿Ese libro lo has escuchado, Carito? Sí, es bien bueno. Y es cortito, es súper cortito. De este libro te lo lees en un día. 57 páginas. Es un ensayo bastante breve, pero se los voy a mencionar el próximo capítulo, ¿ya? Y sí, lo voy a revisar si está en Telegram. Ahí les voy a avisar, ¿ya? Así que eso. Bien, pues queridos amigos, los dejo. Le agradezco a todos los que siempre me están preguntando por estos lives por interno, ¿ya? Y yo sé que hay varias personas que lo eh, ven después mis lives, así que gracias a todos aquellos. Y como dice Lucas, falta rescatar el primer Rothbard. Ah, sí, porque Rothbard tiene varias etapas. Podemos hablar de eso en el próximo capítulo, así que se los recomiendo. Estuvimos hablando de este libro, Lucas. Te lo recomiendo. Economía sin Banco Central, ¿ya? Así que eso. Y próximo programa, Anatomía del Estado de Murray Rothbard. Así que nos vemos en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao, chao.